Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todas las tardes a las 6 por Telecaribe. Este programa se hace como una consultoría legal para los televidentes, no solo de la costa caribe colombiana, sino de todo el país. Víctor Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto, y buenas tardes, televidentes. Esta semana con un tema de mucha actualidad y de mucho interés para nuestros televidentes, y son las obligaciones tributarias que pueden tener. Para ellos ha aceptado nuestra invitación el doctor Rodrigo Uribe Largacha. Doctor Uribe, bienvenido. Víctor Julio, Humberto, muchas gracias por la invitación. Televidentes, muy buenas tardes. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Humberto, el doctor Uribe es abogado especialista en el tema tributario, asesor de empresas, y a quienes formulamos la primera pregunta. Doctor Uribe, ¿quiénes están obligados a declarar renta? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero invitar a todos los televidentes a que hay que cumplir. Como dice la DIAN este año, declárese tranquilo. No hay que tenerle miedo al cumplimiento. ¿Quiénes deben declarar? Hay un primer parámetro que es de ingresos, son aquellas personas que hayan tenido ingresos totales en el año 2017 de 44.603.000 y adicionalmente aquellas personas que tengan un patrimonio a 31 de diciembre igual o superior a 143 millones de pesos. Hay otro criterio que es haber tenido compras en tarjeta de crédito, consignaciones, depósitos por la misma cifra de los 44 millones de pesos, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si una persona presta su cuenta para recibir dineros, por ejemplo, un abogado recibe una devolución de impuestos en su cuenta, son dineros que no son propios, pero igual entran para determinar que la persona se convierte en declarante. Un carpintero recibe los fondos para comprar una madera, los dineros no son de él, pero sí le tienen en cuenta para los límites de declarar. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de declarar y al momento de recibir esas transacciones. Que no se trata de transacciones ilegales, son transacciones comerciales que se dan con bastante frecuencia. O sea, el consejo para la gente, ¿cuál sería? Es declarar, y hay que tener en cuenta cuando vayamos a prestar nuestras cuentas para que terceros las utilicen, simplemente sepamos la consecuencia que nos toca declarar. No quiere decir que haya que pagar impuestos por esos dineros que recibimos en la cuenta. Ok, doctor Uribe, obligada pregunta, ¿cuándo se debe presentar la declaración de renta? Porque muchas veces la gente no tiene en cuenta los tiempos, Víctor Julio, y la presenta de manera extemporánea. Eso tiene sanciones, Humberto. Sí, bueno, este año, y precisamente es la novedad en que estamos, o es el momento en que estamos, desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre son las presentaciones de las declaraciones de renta. Se determina por los dos últimos números del NIT de cada persona y va en orden descendente. Es decir, el 9 de agosto le correspondió los que terminaban en 99 y los que terminen en 01 o 02 son el último día, que es en octubre. Entiéndase por NIT o cédula. NIT, el NIT. El NIT. El NIT. Pero, ¿y en personas naturales? Hay que tramitar el RUT, debemos tenerlo. Hay que tramitar el RUT, que normalmente se usa el número de la cédula. Correcto, y es un trámite que es muy ágil. La DIAN está prestando un excelente servicio en estos temas. ¿Cuál ha sido la gran novedad que ha traído esta reforma tributaria para los declarantes residentes? Hay novedades, hay tres novedades importantes que empiezan a regir a partir de este año. La más importante es que ahora las personas naturales declaran sobre lo que llaman las cédulas, y básicamente quiere decir que dentro de la declaración de renta de la persona natural se deben discriminar los ingresos de acuerdo a 5 grupos, que son las rentas laborales, las pensiones, las rentas de capital, las rentas no laborales y los dividendos de último. Lo dividen en esas 5 y de tal forma que los costos y gastos que tiene la persona los debe llevar a cada una de las cédulas. Bueno, es obligado también preguntar en este caso, ¿qué hace una persona que recibe ingresos por prestación de servicios profesionales? ¿Cómo lo declara? ¿En qué característica o clasificación de las cédulas? Ahí hay un gran reto, porque si la persona que presta servicios independientes tiene 2 colaboradores, empleados, que le colaboren por 90 días o más durante el año, la persona declarará como renta no laboral. Si no tiene los 2 colaboradores, deberá declarar como renta laboral. Eso aplica no solo al contador, al abogado, sino también al electricista, al carpintero. Sí, a oficios y profesiones. Correcto, pero que son servicios. Es decir, ahí excluimos a lo que es el tendero, que ya vende bienes. Importante, porque la gente cree que la declaración de renta solo se presta o solo debe presentarle, Víctor Julio, las personas que tienen ingresos muy altos. Ya hay unos topes hacia abajo y es importante que la gente sepa. Por eso esta semana vamos a estar precisamente
con información sobre los impuestos. Sí, Humberto, porque ahora una persona con 44 millones de pesos de ingresos, como dijo el doctor Uribe, ya está obligado a declarar renta. Ahora, de todos modos, las tarifas son progresivas y una persona que tiene ingresos de 44 millones de pesos tiene que declarar, pero prácticamente no paga nada. En realidad el efecto de pagar impuestos se ve en la medida en que los ingresos suben. Ya cuando tiene 60, 70 millones de pesos es que se empieza a ver valores a pagar. ¿Qué es la depuración de rentas? La depuración de la renta básicamente consiste en el procedimiento mediante el cual los ingresos que la persona percibe se pueden reducir vía deducciones, ingresos exceptuados, exenciones que la ley nos permite para bajar de esa forma el ingreso al cual de verdad le vamos a aplicar la tarifa y obtener por tanto el impuesto a pagar. En las rentas laborales, por ejemplo, el empleado o aquel profesional independiente que debe declarar como renta laboral podrá restar por ejemplo, las rentas excluidas como los aportes a salud, los aportes obligatorios a pensión. También puede deducir, por ejemplo, dependientes, intereses pagados por vivienda, y todos esos factores se pueden restar de tal forma que la base gravable se reduce legalmente, obviamente, y obtenemos el impuesto a pagar. ¿Cómo se hace esa depuración? En las rentas de capital se permite que la persona deduzca costos y gastos, pero obviamente debe demostrar la necesidad de los costos y gastos. Es decir, una persona que va a tener, por ejemplo, un arrendamiento en rentas de capital es porque la persona necesita una oficina para administrar las inversiones que tiene. En esa medida, entonces, la ley le permite tener los costos y gastos. Doctor Uribe, hay muchos colombianos que residen en el exterior, que regresan a Colombia, que se regresan, y hay muchos extranjeros en la misma situación. ¿Quiénes son residentes en Colombia para efectos tributarios? Humberto, Víctor Julio, muchas gracias. Televidentes, buenas tardes. La pregunta es muy pertinente. Para establecer si una persona es residente en Colombia para efectos fiscales, se determina principalmente por la permanencia en el país, es decir, si una persona permanece dentro de un año en forma continua o discontinua por 183 días, será o no será residente. Si estuvo los 183 días, será residente. Si no está los 183 días durante el año, será no residente. Y hay un segundo factor que es nuevo, también es algo novedoso, y es los colombianos. Este factor no aplica para los extranjeros cuando viven en el exterior pero habitan, por ejemplo, en un paraíso fiscal o tienen la mayor parte de sus activos o sus ingresos en Colombia, eventualmente pueden terminar manteniendo la condición de residente fiscal colombiano a pesar de no estar en el país los 183 días. ¿Cómo deben declarar renta los no residentes? Bueno, ahí hay unas diferencias fundamentales. Primero, en ellos no aplica todavía el tema de las cédulas, de tal forma que ellos sí siguen declarando con una sola bolsa todos sus ingresos y todos sus gastos. Tienen una tarifa superior, en ellos no aplica la tarifa progresiva. Y por último, ellos solo deben declarar en Colombia sus ingresos de fuente nacional. Es decir, si ellos obtienen ingresos por fuera de Colombia, esos no los deben declarar en Colombia. ¿Qué pasa si un colombiano tiene bienes en el exterior? ¿Está obligado a declararlo en Colombia? La pregunta es muy importante. Muchas gracias por haberme invitado, Víctor Julio y Humberto. Buenas tardes, televidentes. La pregunta es muy importante. Hoy en día, más que nada, tenemos que tener claro que tener activos en el exterior no es ilegal. Para nada es ilegal. Lo importante es declararlos, es decir, tener la declaración, su inversión extranjera reportada, y está la obligación de la declaración de activos en el exterior, que es una declaración que se presenta el mismo día que se presenta la declaración de renta. Es muy importante establecer que esta declaración de activos en el exterior no genera ningún impuesto a pagar. Simplemente es una información que recibe la DIAN. Pero no declarar genera unas multas muy cuantiosas. Luego, el consejo es declarar. ¿Qué consecuencias tiene no pagar de manera oportuna la declaración de renta? Bueno, hoy en día considero que es un error no declarar. Todo el mundo debe de cumplir, entre otras porque las personas con los años van aumentando en su patrimonio y en sus ingresos, y por lo tanto cada vez se va volviendo más difícil empezar a declarar si no lo hice a tiempo. Las multas son muy cuantiosas. Hay multas que pueden ir hasta del 20% de los ingresos. Hay otra serie de multas que son muy onerosas, y por lo tanto el consejo es declarar. Doctor Uribe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana en el consultorio jurídico, en los clics de consultorio jurídico. Tema importante, Víctor Julio. Que hemos ilustrado a la comunidad para que cumplan con sus obligaciones tributarias. Si usted es televidente, lo esperamos la próxima semana a las 6 en punto con nuevos temas de interés en Consultorio Jurídico.